patria en el centro del pecho, Chimborazo en el centro del pecho, no podemos ni acobardarnos, no podemos ni ser cobardes, peor ser corruptos y vendernos por ese plato de lentejas. Por ejemplo, José Tenesaca, nuestro director allá, le ofrecieron la alcaldía de Riobamba y por eso se prestó para reunirse con una pseudo comisión de ética que estaba destituida, ¿no? 3 de 5, primera vez que se reunía, y atropellando todo procedimiento, sin informe del asesor jurídico como los estatutos establecen, destituir a 9 miembros de la directiva nacional, y esa, perdóname la expresión, payasada, sirvió para que supuestamente se declare un litigio interno de Alianza País, y sin lógica ni concierto, porque ya no hay Estado de Derecho en este país, ya no importa quién tenga la razón, le dieron como, le pusieron la pelotita en el punto penal al gobierno, generando un artificial litigio interno, se nos robaron Alianza País, ¿no? Pero este señor se prestó a eso, yo hablé con él, porque le ofrecieron la alcaldía de Chimborazo, de Riobamba, perdón. Bien, sin duda que deja mucho que desear en este tema, al menos la actitud que han tenido ciertos representantes en la provincia de Chimborazo. Que se han ido dentro de lo duro de estos momentos, son momentos muy duros, ¿no? Ustedes saben que nosotros creamos a pulso Alianza País, se convirtió en el movimiento más grande de la historia de este país, de la historia política, y en el más exitoso. Lenín Moreno ni siquiera utilizó los colores verdes durante la campaña porque le daba vergüenza identificarse con Alianza País. Nunca aportó 20 centavos por el movimiento, nosotros aportábamos 5% de nuestro salario mensual, pero dentro de lo duro de este momento, ¿no? Alianza País fue parte de mi vida, es una oportunidad para quedar los que siempre debimos estar y que se vayan los oportunistas, los que nunca debieron estar. Es una preocupación realmente bastante grande en cuanto a qué es lo que pasaría ya en el tema de esta consulta popular, ya que si bien es cierto, estamos abocados ya al 4 de febrero a este referéndum, en el cual se han hecho 7 preguntas, las conoce muy bien la ciudadanía en este caso, pero ¿qué le esperaría al país ante estas actitudes que hemos tenido también de quienes han sido militantes de Alianza País, si ganara, por ejemplo, el sí? Mira, la consulta en la pregunta 3 es un verdadero golpe de Estado, se nos llevan todas las instituciones, ¿no? Revisen la pregunta 3, léanla, chimboracense. Ustedes son gente culta. En el campo no cuesta un poco más llegar con la información, pero Riobamba, todas esas poblaciones tienen un alto nivel cultural. Lean la consulta. Esto no se trata de ser correísta, anticorreísta, izquierda, derecha. Se trata de defender la patria, haciendo trampa, rompiendo la Constitución, rompiendo la institucionalidad, queriéndose, utilizando el escándalo de llevarse todas las autoridades de control. Perdemos todo. Hoy ellos son los más sabidos, mañana había otro más sabido y rompe nuevamente la Constitución, nos pone una consulta tramposa y nunca saldremos del subdesarrollo, como nos pasó en los 90. Esto es muy similar a lo que pasó en los 90. Aprovechando el escándalo del caso Bucarán, pusieron un presidente interino que no existía en la Constitución, Fabiola Alarcón, llamaron una consulta popular para ratificar un presidente interino, hicieron votar al pueblo ecuatoriano por algo inconstitucional, hicieron una asamblea constituyente donde nos clavaron el neoliberalismo, 10 años, 7 presidentes, porque todo el mundo se creyó con derecho a hacer trampa, a votar presidente, no hubo control, nos llevaron a la crisis del 99 y a la tragedia llamada migración. Yo vi un escenario muy similar, utilizando la indignación que ha causado un caso de corrupción como Odebrecht, que todos los gobiernos han enfrentado algún caso de corrupción, como que nos han hecho creer que la corrupción empezó en el 2016, 2015. Acuérdense las telefónicas con los bypass, acuérdense las aduanas, lo que eran, acuérdense lo que era el registro civil. Esta corrupción institucionalizada ya no existe. Pero estos casos transnacionales de corrupción pasan aquí, pasó en Europa con Siemens. Y lo importante es enfrentarlo con todo el rigor de la ley. Pero esta gente lo ha utilizado políticamente y para manipular a nuestro pueblo. Entonces, utilizando la indignación del caso de Brecht, ¿no? Nos mandan una consulta para combatir la corrupción, donde en la pregunta 3, sobre pretexto de que el Consejo de Participación Ciudadana eligió mal al Contralor, que es una de las 150 autoridades, que elige el Consejo de Participación, se quieren apoderar del Consejo de Participación. Quiero aclarar una cosa. Tú sí sabes que el Consejo de Participación puede ser sacado por juicio político. ¿Por qué no le hicieron 8 meses juicio político con mayoría en la Asamblea? Si han tenido mayoría, porque lo que quieren es apoderarse del Consejo de Participación. Si le hubieran hecho juicio político, salían los titulares y entraban los alternos. Pero quieren poner su gente en el Consejo de Participación. Y la propaganda es que en el 2019 vamos a elegir por elección popular el Consejo de Participación junto a las elecciones locales, en caso de que gane el sí. Pero no te dice que en ese año, de febrero del 2018 a febrero del 2019, nos proponen un consejo transitorio exclusivamente con delegados del Ejecutivo, con poderes que no constan en la Constitución, para destituir y sustituir esas 150 autoridades.
fiscal, defensor público, consejo de judicatura, con eso se apropian de la función judicial, consejo electoral, tribunal contencioso electoral, con eso se apropian de la función electoral, contralor, procurador, defensor del pueblo, 6 superintendentes, eso es función de transparencia, la propia Corte Constitucional. En ese año van a poder, con su consejo transitorio de plenos poderes y manejado exclusivamente por el Ejecutivo, podrán sacar a toda la autoridad de control y ponerlas de ellos. Un verdadero golpe de Estado. Eso es lo que no te lo dice. Es una de las cosas que nos ha llamado muchísimo la atención, ya que la Constitución establece que el Consejo de Participación Ciudadana deberá, en este caso, ser conformado por un llamamiento a concurso de méritos de oposición. No solo eso, lo prohíbe expresamente la Constitución que la Asamblea nombre a los miembros del Consejo, porque esa era la idea. Separar el organismo, el espacio más politizado del país, que es el Congreso, la Asamblea ahora, de este Consejo que debe organizar los concursos para que por merecimientos, ¿no? Méritos, se elijan la autoridad de control. Y ni siquiera la elige el Consejo directamente. Se forma una comisión ciudadana para cada concurso, contralor, fiscal, procurador. Entonces, por eso se prohibió que la Asamblea nombre a los miembros del Consejo. Están rompiendo la Constitución también en ese sentido. Tendría que haber... Pero no es la Asamblea, eso es una simple trampa, ¿no? Son ternas que el Ejecutivo le manda a la Asamblea, pero solo el Ejecutivo, y la Asamblea es un trámite. Pero interviene la Asamblea y eso está prohibido constitucionalmente. En su entrevista, Lenín Moreno este día domingo nos decía que pues no hay de qué preocuparse en este caso, si bien es cierto, él va a tomar las mejores decisiones y pondrá a las personas más idóneas en este caso. ¿Tendría que ver alguna relación esto ya con algunos grupos de derecha que claramente se han identificado con Lenín Moreno? ¿Cuál es el peligro? Pero imagínense qué horror. Ojalá siga saliendo el presidente para que sigan bajando puntos, ¿no? En cadena nacional, todo eso es ilícito, ¿no? A 10 días de elecciones, 1 hora y media en cadena nacional, pero contra todo eso hay que luchar, pero hizo mucho bien esa entrevista porque mostró el nivel paupérrimo del presidente. Entonces resulta, básicamente lo que nos dice, no se preocupen, nómbreme emperador, pero yo soy buena gente, no voy a poner a mis amigos, no voy a poner a los Bucarán, a los Larrea, sino que voy a poner a las mejores personas. ¿Quién le puede creer eso? Después de tantas mentiras durante 8 meses. Mira lo que le decía hace 8 meses, que era el mejor presidente de la historia, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el mejor gobierno del planeta, ahora dice exactamente lo contrario. Se puede confiar en alguien así, pero incluso si fuera Mahatma Gandhi, el Papa Francisco, en una democracia no le puedes dar todos los poderes a una persona y que nos diga, no niega eso, pero dice, no se preocupen, confíen en mí, que yo voy a poner buena gente. Además que se va a repartir la patria cual botín entre piratas, una parte para Bucarán, Adalá, otra parte por Gustavo Larrea, otra parte por Social Cristiano, la suplencia de bancos para los banqueros y nos va a llevar a la crisis del 99. Pero más grave todavía, María Verónica, él argumentó que mandó directamente la consulta al pueblo porque se vencieron los plazos de la Corte Constitucional. Esto es falso. El plazo era hasta el 7 de diciembre, la reunión de la Corte Constitucional para el dictamen constitucional imperativo, artículo 104 de la Constitución, en todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Ya estaba convocado para el 5 de diciembre esta reunión, ya estaba hecho el informe de la jueza responsable del caso y negaba por inconstitucional las preguntas 2 y 3. Al enterarse de eso, Lenín Moreno, el 29 de noviembre, convoca directamente. Suponiendo que sea plazo que no es cierto, ¿qué le costaba esperar 6 días? Es un vulgar engaño porque no quiso el control constitucional de la Corte. Ayer en Ecuavisa dijo que no importa ya el control constitucional, no es que se pasaron los plazos, sino que cómo puede ser inconstitucional consultar al pueblo. O sea, yo puedo consultar al pueblo que crucifiquen a alguien, o sea, es un absurdo. Con ese criterio, la consulta popular de Cataluña, declarando independencia de Cataluña, fue constitucional, porque se consultó al pueblo. Esas barbaridades nos transmite el propio presidente de la República. O sea, la Constitución está pintada en la pared. Por gusto este artículo, por gusto el artículo 438, de acuerdo a Moreno, ahora esto ha sido por gusto, numeral 2, la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria de consultas populares. Ha sido por gusto, porque no puede ser inconstitucional consultar al pueblo. O sea, usted puede consultar, crucificar a alguien. Puede consultar que Guayaquil sea independiente. Puede consultar regresión de derechos, lo cual solo se puede hacer por asamblea constituyente. Para todas esas cosas se requiere dictamen constitucional. Y el dictamen constitucional, o el informe que iba a ser aprobado, ¿no?, ya estaba hecho. Aquí lo tengo, es de 200 páginas. Y negaba la pregunta 2 por retroactiva, lo cual es una monstruosidad jurídica, la postulación indefinida la hacían retroactiva, y negaba la pregunta 3 por una monstruosidad jurídica. Solo aceptaba que se eligieran los nuevos consejeros del Consejo de Participación por elección popular. Lo único que aceptaba. El resto lo rechazaba. Pero la nueva folclórica o cuántica teoría del presidente es que no puede ser inconstitucional
consultar al pueblo. Con eso entonces Cataluña en España es independiente. O sea, no sabe lo que habla y se contradice, porque al principio era que se habían vencido los plazos. Ahora es que no importa la Constitución y ha sido esto pintado en la pared, por gusto, palabras vacías. La Constitución de Montecristi precisamente fue construida bajo una filosofía implementada por Rafael Correa de un trabajo y de obras hacia el país enfocadas más hacia los sectores populares. Se habla mucho de que en este caso sus nuevos aliados de Moreno, que son la derecha, pues cambiarán todo lo que ha sido una filosofía y un trabajo social admirado por muchos de los países de Latinoamérica y el mundo. ¿Tendremos este cambio? La Constitución de Montecristi fue una creación colectiva. Jamás ha habido una Constitución con tanta participación ciudadana. Se recibieron miles de personas en Montecristi, por supuesto. Eso es nuestro deber como dirigente. Y ahora se sataniza el liderazgo. Nosotros tenemos que dar visión del país, porque la gente puede saber que hay un problema, ¿no? Tú puedes saber que te duele algo, pero la solución para ese dolor tal vez no la tiene. Veníamos de la catástrofe creada por el neoliberalismo, que lo único que logró exportar fue seres humanos, esa tragedia llamada migración. Encontramos un país inmovilizado, desmoralizado, destrozado, familia, sociedad, porque toda familia tenía un miembro en el exterior, en esa, insisto, tragedia llamada migración. Había que dar soluciones. Entonces se dieron las grandes visiones, pero fue una construcción colectiva y se creó un nuevo Estado, un Estado de derechos, de oportunidades para todos, con el espíritu del socialismo del siglo XXI. Y es una de las constituciones más avanzadas del mundo, en todos los sentidos, desarrollo social, en política económica, esa parte económica interviene mucho, en política y visión hacia el medio ambiente. Es la única constitución hasta ahora, tal vez la boliviana ya, pero fue al menos la primera que da derechos a la naturaleza. Y ha tenido un éxito enorme, nos ha permitido una década ganada, pero vuelven los del pasado. Por ejemplo, ya se está hablando de la privatización del IES. En esa cadena a la que usted se refirió del presidente Moreno, se le preguntó si iba a privatizar el IES y no es que dijo que no, dio evasiva. Ya nos quieren llevar a un tratado de libre comercio. Con eso quiebra la agricultura ecuatoriana, con Estados Unidos, ¿no? Un tratado de libre comercio. Entonces estamos retrocediendo nuevamente. ¿Por qué? Porque en 10 años en el poder estuvo el pueblo ecuatoriano. Yo no tengo relación con los banqueros, yo no tuve relación con la partidocracia, con la prensa corrupta. Ahora este señor depende de los Bucarán, de los socialcristianos, de los banqueros, y entonces están en el poder y las políticas, programas, obedecen a quienes están en el poder. Fíjense, ya le dio el dinero electrónico a la banca. ¿Qué le ha dado a los campesinos? No han repartido ni los kits agrícolas, no hay política agraria, no hay nada, porque ya los campesinos no están en el poder. Entonces puede haber graves retrocesos y te insisto, ya se habla incluso de la privatización del IES. Con graves efectos que sin duda tendría para la población. Perdóname, Verónica, esos son los conceptos que deben dar los dirigentes. La seguridad social no es una mercancía, es un derecho. No puede estar en manos del mercado, no puede estar en manos de una empresa privada con fines de lucro. Son cosas demasiado importantes. Tiene que estar en manos del Estado. Hablando precisamente de el dinero que ya maneja el Estado y cómo lo invierte en obras, se habla mucho de que en los 10 años de Revolución Ciudadana se han hecho un sinnúmero de obras. ¿Hacia dónde fueron dirigidas estas? ¿Cuáles han sido los resultados? E incluso se hace una comparación con los 8 meses de gobierno de Lenín Moreno, en los cuales, si podríamos nosotros decir, ¿qué hizo Rafael Correa en esos 8 meses versus lo que prometió Lenín Moreno ahora? ¿Cuál sería el balance? Mira, debemos tener ética política, no podemos jugar con las esperanzas de la gente. Por captar un voto no se puede decir cualquier cosa, ese no es el espíritu de la Revolución Ciudadana. Yo prefiero perder una elección que engañar a la gente. Y recuerden el 2006, yo ofrecí elevar el bono de 15 a 30 dólares. En el primer mes lo hice, en el primer mes. Estos llevan 8 meses con petróleo a 60 dólares, cuando fue planificado a cerca de 40 dólares, y no he hecho absolutamente nada. No hay un bono, no hay una casa, todas las casas que han inaugurado son programas de vivienda empezados en mi gobierno. No hay trabajo, ofrecieron generar 250.000 puestos de trabajo por año, y no porque las condiciones económicas sean malas, te insisto, el precio del petróleo está a 60 dólares cuando yo lo tuve a 17 dólares a inicio del 2016. Esa es otra de las trampas que se menciona, porque se dice pues fue los años de mayor bonanza para el país. Bueno, en los 2011, 2012, 2013 fuimos el país que de lejos mejor utilizó esa bonanza de acuerdo a estudios internacionales. Y cuando vino la crisis, si quiere llamarlo, las dificultades, también fuimos el país que mejor lo hicimos, que minimizamos los costos, no lo hicimos caer sobre los más pobres, no hubo un paquetazo como antes y ya superamos esa recesión y la economía está creciendo. Entonces tiene una economía en crecimiento, ¿por qué no se genera empleo? Porque 8 meses llevan de politiquería. ¿Quién crees que va a invertir? ¿Nacional? ¿Inversor internacional?
inversionista nacional o inversionista internacional. ¿Quién en su sano juicio va a invertir en un país como Ecuador, donde el propio presidente se ha pasado 8 meses diciendo que todo es corrupción? O sea, es un corrupto, porque él estuvo 10 años en nuestro gobierno. Que hay sobreendeudamiento, que la economía está en crisis. ¿Quién va a invertir? Entonces, por su propia irresponsabilidad y demagogia, es que no hay trabajo. Pero no ha cumplido absolutamente nada de lo que ofreció. Eso es falta de ética política. Nosotros, te pongo un ejemplo concreto, ofrecimos duplicar el bono y en el primer mes yo ya había cumplido esa oferta. Sin duda que en los 10 años de Revolución Ciudadana uno de los logros que tuvimos fue el hecho de disminuir las brechas. En este caso, la población más pobre tuvo acceso a muchos más servicios básicos y la atención fue dirigida hacia ellos. Desde la derecha, ¿cuál es la filosofía? ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, entre lo que hemos vivido ya 10 años de Revolución Ciudadana y lo que se podría venir? Muchas diferencias, María Verónica. Tú eres joven, deben manejar estos conceptos. Para la derecha, libertad es la no intervención, el mercado. Compitan. ¿Qué competencia le puede dar la hija de una campesina de Guamote que fue a una escuela unidocente y no acabó ni la escuela básica, con la hija de una familia acomodada de Quito, que fue a un colegio de $800 mensuales, aprendió 3 idiomas, iba a hacer pasantías cada vacación a Estados Unidos para perfeccionar el idioma, aprender computación? Muy bien por esa niña de la familia acomodada. Qué bueno que invierta en educación, pero no me hablen de competencia, pues, cuando hay tanta diferencia del inicio. Entonces, para ellos, libertad es la no intervención. Compitan y sálvese quien pueda. Para los socialistas, libertad es la no dominación. Y para que no seas dominado, para que no seas explotado, tienes que tener capacidades, educación, salud y derechos. Derechos que nadie te puede quitar. Derecho a un trabajo estable, afiliación al seguro social, etcétera. Eso es lo que hemos construido estos 10 años, un país de derechos. Falta mucho por hacer, pero como tú lo has dicho, se ha hecho muchísimo. O sea, Ecuador es ejemplo a nivel mundial. A mí me invitan a cada rato a la mejor universidad del mundo a explicar la experiencia ecuatoriana a nivel mundial de políticas sociales, de disminución de la pobreza. Somos de los 3 países de América Latina, al menos de América del Sur, de acuerdo a la CEPAL, que más ha disminuido brechas entre ricos y pobres. De eso somos el campeón latinoamericano. Pero pasamos de ser de los 3 países más inequitativos de América del Sur a de los 3 países menos inequitativos. Somos el país que más aumentó el ingreso de los pobres. Sacamos 2 millones de gente de la pobreza, pasaron a ser clase media. Y te insisto, ¿no? Logramos posicionar al Ecuador, todavía nos falta mucho, pero comparado con lo que éramos antes, logramos posicionar al Ecuador como uno de los países menos inequitativos de la región. Sin duda, en todas estas inversiones que se hicieron a favor de la población, se habla también de un sobreprecio que se pagaron por carreteras construidas, hospitales, recordemos el ECO 911, registro civil. ¿Es verdad este sobreprecio? ¿Cómo se manejó? ¿Por qué tenemos este pensamiento? Tema, porque mira, Lenín Moreno tiene de asesor a Durán Barba. No sé si lo conoce. Durán Barba es experto en guerra sucia. Su teoría, además de que nos llama simios, ahí en sus libros, simios emotivos, tonterías así, él dice que la realidad no importa, ¿no? Sino que hay que hacer un reality show. Y su estrategia es crearte un escándalo cada semana, acorralarte. Cuando ya estaba explicando el primer escándalo, ya viene el segundo. Así nos han tenido 8 meses diciendo cualquier tontería. Pero las cosas hay que probarlas, pues, ¿no? Te hablan de sobreprecio, 640 horas con sobreprecio. ¿Dónde están? Escuchaste al presidente decir eso, 640 horas. ¿Cuándo las describió? ¿Cuándo dijo está la obra en Chimborazo, la otra obra en Manabí? Nunca. La botó al aire. Y confunde reajuste con sobreprecio. Reajuste perfectamente legal. Si tienes que mover 10 metros cúbicos de acuerdo a los estudios de tierra, y cuando ya empieza la obra son 15 metros cúbicos, tienes que pagar 5 metros cúbicos adicionales. Eso es perfectamente normal aquí, en la China y en la Conchinchina. Anda a ver cuánto costó el Eurotúnel, costó como 3 veces más porque los estudios fallaron. Era una obra extremadamente compleja. Pero a nadie se le ocurre decir que eso es sobreprecio, ¿no? Solo esta gente, ¿no? Y confunden reajuste con sobreprecio. Saca el escándalo de la prensa y cuando aclaras no te sacan nada. Y queda en el inconsciente colectivo, chuta, aquí hubo sobreprecio. Y no existe. No han tenido 8 meses escándalo tras escándalo. Te doy otro ejemplo, Yacha. Para mí el proyecto más importante de la historia de este país, ahí está el futuro, el conocimiento, asociar el conocimiento, universidad de primer nivel. Teníamos docentes de todas partes del mundo, seleccionados con concursos mundiales, candidatos a premios Nobel. ¿Qué van a decir?
aquí hay sobreprecio porque el metro cuadrado costó el doble de lo que cuesta construir una vivienda. Y no dicen que es un metro cuadrado de laboratorio con hormigón reforzado comparado con el metro cuadrado de construcción de una vivienda. Y cuando aclaras, la prensa no saca nada, porque la prensa nacional está vendida, es cómplice Moreno. Entonces ya queda en el inconsciente colectivo, chuta, hubo sobreprecio en Yacha y es mentira. Acuérdate cuando dijeron las unidades del milenio eran elefantes blancos. Acuérdate cuando dijeron que 600 obras tenían problemas. Entre esas 600 obras, por ejemplo, habían obras que no habíamos comenzado. Los problemas eran que no había plata y no se habían comenzado. Nunca las enumeraron. Lanzan acusaciones y nunca las comprueban, ¿no? Entre esas 600 obras habían 200 unidades de policía comunitaria que están funcionando perfectamente bien, probablemente muchas en Chimborazo. Pero no se ha cerrado el contrato con el contratista que construyó las 200 porque hay discrepancias sobre el precio a pagar y llamaron obras con problemas. Entonces es una estrategia que ha tenido esta gente exitosa, porque ha sido replicada por la prensa cómplice, la prensa nacional, ¿no?, para tratar de denigrar a mi administración, maximizando y generalizando casos de corrupción transnacionales. ¿Acaso Odebrecht ocurrió en Ecuador? Haciendo creer que la corrupción empezó en el 2016 o en el 2007, cuando ahí sí había corrupción generalizada que limpiamos totalmente. Acuérdate de los bypass en las telefónicas, ¿no? Y los negociados que ha habido con gobiernos anteriores, que no justifican ningún negociado en mi gobierno, pero son cosas que se presentan. Pero, por ejemplo, sí había corrupción deliberada. En el no hacer había corrupción. No se hacían hidroeléctricas y se garantizaba el negocio de las barcazas. Y anda a ver, pues, de quién eran las barcazas. Esas cosas ya no existen. Existió un caso de corrupción transnacional que se lo ha enfrentado, pero utilizaron todo eso como estrategia política y se han pasado 8 meses tratando de denigrar mi gobierno y la revolución ciudadana en el plano moral, en el plano económico, el modelo admirado a nivel mundial, en el plano de ejecutividad, las obras que hicimos, etcétera, pero 8 meses de traición, de difamación, no han podido borrar de lo profundo del alma popular, de lo profundo del alma de Chimborazo, 10 años de revolución. Sin duda que también habría que asumir la responsabilidad que tiene cada uno de los funcionarios públicos en el momento en el que está en su puesto de trabajo para al menos hacer lo que debería hacer, y que creo que en eso algunas de las autoridades también le han quedado debiendo al pueblo, y no solamente hablemos de corrupción a nivel de desde el jefe de Estado. Hablemos un poquito más acerca de la pregunta 2. María Verónica, pero eso es labor de toda una sociedad. Algunas veces a mí me dicen, cuando voy a territorio, ¿no?, y ahora que estoy visitando ciertas provincias, pero también como presidente, pero presidente, aquí el asistente, el teniente político hizo eso. ¿Cómo tú puedes saber eso de Quito? Ya la sociedad también la que tiene que presionar, incluso en los casos de corrupción. Cuando Alex Bravo, en el caso de refinería, que lo resolvimos, el cabecilla es Carlos Pareja Cordero, primo de Carlos Pareja Yanuseli, pero nunca se habla de Carlos Pareja Cordero. ¿Sabes por qué? Porque es alto dirigente social cristiano. Fue secretario de la presidencia con León Férez Cordero. Fue 2 veces dirigente, jefe de campaña de Jaime Nebot. O sea, es alto dirigente social cristiano. Entonces, como alto dirigente social cristiano, ni lo tocan, porque no es para destruir a Correa. Pero ya está resuelto ese caso. Pero bueno, en ese caso estuvo involucrado Alex Bravo, gerente de Refinería Esmeralda. Yo no conocía a Alex Bravo, pero cuando me enteré que habían puesto por primera vez en historia a un esmeraldeño gerente de refinería, me puse muy contento. Por fin hay gente de la propia Esmeraldas, refinería está en Esmeraldas, ¿no?, que tiene acceso a estos puestos de trabajo. Resultó ser un corrupto. Después me enteré que había hecho su matrimonio una fiesta, todo un banquete, una fiesta faraónica. Pero eso lo vio toda la sociedad esmeraldeña. Todo el mundo sabía que estaba robando. ¿Y qué hicieron? No, la culpa es de Correa, que de Quito no se enteró. Por favor, hay cosas que no es la lucha de un hombre, de un gobierno, es la lucha de toda la sociedad. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción y la lucha para que los funcionarios públicos cumplan con su deber, que sepan que ellos están ahí pagados por los ciudadanos y se deben a esa ciudadanía. Valores ciudadanos que no se deben dejar de lado. Les recordamos, estamos en esta entrevista en vivo con Rafael Correa, con nuestros medios de comunicación en Chimborazo, Radio Sensación, Radio Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Católica, Radio Futura, Radio Latina. En Bolívar también nos sintonizan a través de Radio Matiavi, Impacto Guaranda, Mundo Chimbo, La Paz Guaranda. Y en Los Ríos, por supuesto, con Ondas Quevadeñas. Estimado Rafael, hemos hablado acerca de la pregunta 3 y los peligros que esta tiene en la consulta popular, que deben ser muy analizados por la población. Tenemos otra de las preguntas y es la pregunta 2. Yo creo que la gente no se da cuenta de la gravedad de la situación. Primero, se rompió toda la Constitución, como he leído los artículos, ¿no?, para convocar, haciendo trampa. No fue un error. No quiso esperar el dictamen de la Corte porque el informe de la jueza Tatiana Ordeñana, le negaba las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales. La 3 prácticamente en su totalidad. Solo permitía que los nuevos consejeros sean electos por elección popular, porque claramente era inconstitucional. Entonces,
Por primera vez en historia, querido Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, por primera vez en historia del país, tenemos una consulta con reformas constitucionales, una consulta popular nacional con reformas constitucionales, sin el imperativo e ineludible dictamen de la Corte Constitucional. Entonces ellos son sabidos, no fue un error, te insisto, diciendo que se había terminado el plazo, cuando se enteró que el informe era negativo, convocó directamente elecciones. Mañana viene un gobierno más sabido y hace lo mismo, y pasado mañana otro más sabido y hace lo mismo, y nunca saldremos de su desarrollo. Si no se respeta la Constitución y las instituciones del Estado, jamás saldremos de su desarrollo. Esto no se trata de ser correísta o anticorreísta. También te han dicho que el Consejo de Participación actual son mis amigos. No es verdad, ganaron concursos, pero en todo caso, se los podía destituir por juicio político, te insisto. ¿Por qué no lo han hecho en 8 meses? Porque el objetivo no es sacar a los actuales miembros si no han cumplido su deber, sino apoderarse durante un año del Consejo de Participación con este supuesto Consejo de Participación transitorio, exclusivamente con delegado del Ejecutivo y con plenos poderes. Entonces esto no se trata de ser de izquierda, derecha, correísta, anticorreísta, se trata de amor de patria. Se nos están llevando la patria en peso y de permitirlo podemos llorar lágrimas de sangre, como lloramos a inicios de este siglo con la crisis bancaria y la tragedia llamada migración. Es decir, que tenemos escritos procesos en nuestra Constitución de cómo deben hacerse las cosas y es lo que no se estaría respetando. En cuanto a la pregunta 2, pues aquí tenemos algunos argumentos en cuanto al hecho de que simplemente es una pregunta dedicada a que Rafael Correa no pueda ser presidente de la República, ¿o es algo que nos afecta a todos? En la pregunta 2 solo faltó mi foto y número de cédula, pero por perjudicarme a mí, no, por no enfrentarme a las urnas, perjudican a los 16 millones de ecuatorianos en su derecho a elegir y a 6.000 ecuatorianos a su derecho de participación política. Quiero decirte que participación política es un derecho humano, contemplado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se está rompiendo la convención. Aquí está y te lo muestro a ti. Tú participas en la universidad, esto lo pueden discutir en foros universitarios. Artículo 23, Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Derechos políticos. 1, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A, de participar en la dirección de los asuntos públicos. B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas. C, de tener acceso a las funciones públicas de su país. Numeral 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que se refiere al inciso anterior, exclusivamente, por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal, donde dice que se puede limitar esa participación política por haber ocupado el cargo. Y esto es Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se están rompiendo derechos humanos, pero ahí no importa, porque es para perjudicar a Correa, perjudicar a todos los ecuatorianos. Estos tratados están inmediatamente incorporados en la Constitución de acuerdo al artículo 417 de nuestra Constitución. Se llama de aplicabilidad directa. La Constitución establece que todos los tratados de derechos humanos tienen aplicabilidad directa en nuestra Constitución. Entonces, también la pregunta es absolutamente inducida. ¿Qué le parecería o qué contestaría el pueblo ecuatoriano, Uyachi y Machicuna, los que nos están escuchando, si tuvieran una pregunta así? ¿Estás de acuerdo con que te limiten tu libertad de elegir a quien quieras en elecciones libres y tu derecho de participación política para el cargo de elección popular que quieras? Todo el mundo va a responder no. Eso es lo que te están preguntando en la pregunta 2, pero con palabras bonitas, confusas, para inducirte a votar sí y que tú mismo limites tus derechos a elegir a quien quieras y a participar para el cargo público que quieras. Y además de ser un atentado a los derechos humanos, obviamente esto es regresión de derechos. Si actualmente puedes elegir a Alvarito Noboa, Abdalá Bucaram, Rafael Correa, más tarde vas a poder elegir solo a Alvarito Noboa, Abdalá Bucaram. Y te doy ejemplos reales. Con esta reforma yo no podría ser candidato, pero Abdalá Bucaram sí, Alvarito Noboa también, ¿no? Entonces estás perjudicando a los que querían votar por Rafael Correa. Claramente una regresión de derechos. El alcalde o el prefecto Mariano Curicama, que quiere reelegirse, hoy puede lanzarse para prefecto, alcalde, qué sé yo, de Guamote, él es de Guamote, o asambleísta. Más tarde solo podrá participar como alcalde o asambleísta, ya no como prefecto. Restringe su derecho a participación política. Claramente es regresión de derechos. Por eso es el control constitucional. Porque el artículo 443 de la Constitución también nos dice que corresponde a la Corte Constitucional elegir cuál es la vía idónea para modificar la Constitución.
Y claramente la Constitución establece que cuando hay regresión de derechos se requiere asamblea constituyente. Nuevamente esta pregunta es inconstitucional y tramposa. Si querían hacer una regresión de derechos, limitarte tu capacidad de elegir y tu capacidad de participar políticamente, tenía que ser a través de asamblea constituyente. Por eso obviaron el control institucional. Por último, escondido en los anexos, hacen una monstruosidad jurídica, hacen la ley retroactiva a 10 años. Como la ley rige para lo venidero. Si fuera para lo venidero, yo podía presentarme todavía 2 veces a elecciones, pero como le iba a aniquilar a Rafael Correa, la hacen retroactiva a 10 años. Se acabó la seguridad jurídica, no es ley retroactiva. Y con eso perjudican a cerca de 6.000 ecuatorianos, porque ni el vocal de la Junta Parroquial, que ya fue reelecto en el 2008, podrá reelegirse, por bueno que sea. El presidente de la Junta Parroquial, el concejal, el alcalde, el prefecto, el asambleísta alterno, el parlamentario andino alterno. Entonces, por dañar a Rafael Correa, le hacen daño a la patria entera en su derecho a elegir y a miles de ecuatorianos en su derecho a participar. Entonces, esta pregunta es absolutamente inconstitucional, era rechazada por el informe de la jueza, pero por eso no respetaron la Constitución, no esperaron el control constitucional y nos la pasaron directamente. Y por eso esa pregunta hay que decir obviamente no. El discurso obviamente que manejan es el criterio de la alternabilidad. Sin embargo, como estamos viendo, la alternabilidad es un resultado de los procesos eleccionarios que se llevarían a cabo. Más bien, en este caso, el derecho de participación a veces es confundido con el tema de reelección, porque en la pregunta no se menciona el derecho de participación. Se nos dice y se nos habla acerca de la reelección. Que eso es lo que están rompiendo, pues el derecho de participación política, un derecho humano, no existe tal principio de alternabilidad, búscalo en la Constitución. Para dignidad de elección popular no existe en la ley, se lo inventaron. Ni siquiera existe la palabra alternabilidad, la palabra es alternancia. Y son los sistemas políticos los que deben dar la posibilidad de alternancia. Tú puedes votar por el mismo alcalde, reelegirlo, o puedes votar por otro. Esa es la alternancia. La alternancia no se impone. Y nos han hecho creer que la alternancia impuesta, como existe en Estados Unidos, cuidado, solo desde los años 50, porque en los otros 150 años de democracia en Estados Unidos siempre hubo postulación indefinida. Lo que pasa es que se dio un fenómeno similar al caso ecuatoriano. Franklin Delano Roosevelt en los años 30 le ganó 4 elecciones seguidas a los republicanos y a los mismos demócratas que aspiraban a ser presidente. Se pusieron todos de acuerdo para que nunca más volviera a ocurrir eso. Pero de ahí para abajo, asambleístas, congresistas, se llama ya senadores, gobernadores, tienen postulación indefinida, una de las contradicciones del sistema electoral norteamericano. Pero si hubiera habido postulación indefinida, para que vea las trampas, no, la alternancia es lo máximo. Yo escuchaba las tonterías de Moreno en Ecuavisa, no podemos tener un rey, primera vez que veo que los reyes se eligen, no, la alternancia es lo máximo. Se dan cuenta que si hubiera existido postulación indefinida en Estados Unidos, Donald Trump no sería presidente de Estados Unidos, sino seguiría siendo Barack Obama. Y creo que eso hubiera sido mucho mejor para Estados Unidos del mundo. Entonces nos transmiten ideas que son falsas, que la alternativa impuesta es buena. No, hay grandes riesgos, Nos impide reelegir un alcalde, un prefecto, un gobierno que han probado eficacia, que han probado ser buenos, llevar adelante el país, el cantón, la provincia. Y no aprendemos de quienes nos llevan ventaja en esto. Por ejemplo, Angela Merkel, en Alemania, 4ª vez que ha sido elegida, y lleva 14 años en el poder. Entonces, allá no hay alternancia, en Alemania hay dictadura, como quieren decir aquí, hay cacicazgo, no. Ahí sí le llaman democracia madura y liderazgo. Entonces, no aceptemos lugares comunes que no resisten el menor análisis. Para empezar, te insisto, esto atenta contra los derechos humanos, el derecho de participación política. Es inconstitucional porque es regresión en derechos, para eso se requiere asamblea constituyente. Hacen la ley retroactiva, lo cual es una monstruosidad. Confunden con el planteamiento de la pregunta, es una pregunta absolutamente inducida. Ya te la planteé de otra forma y todo el mundo va a decir no. Pero por último, no es que fortalece la democracia, la debilita, porque te restringe el derecho a elegir un alcalde que ha sido extraordinario. Es que la alternancia siempre es buena. Mira lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump. Hemos hablado del peligro de las preguntas 3, Yo quiero hacerte una pregunta, María Verónica, para que vean lo manoseada y mañosa que es esta consulta. Si ellos creen en la retroactividad de la ley, ellos ponen a los niños adolescentes como otros motivos para esta consulta. Aquí te voy a mostrar el proyecto de ley que yo presenté el 13 de febrero. Lástima, estamos en radio solamente, Mira lo que encontré también. Esta ya es el pedido de información de la CIDH. CIDH, Sistema Interamericano, OEA,
pidiendo información sobre la consulta, porque ya saben que la consulta es inconstitucional. De acuerdo al presidente Moreno, no hay consulta inconstitucional. Yo puedo preguntar al pueblo lo que me dé la gana. Entonces, ¿para qué está escrito en la Constitución? Porque se requiere dictamen constitucional. Entonces, tú puedes preguntar al pueblo si quieres crucificar a alguien. Un absurdo. Y que un presidente diga eso es una vergüenza. Aquí está el informe, el pedido de información de la CIDH, ¿no? Por ejemplo, pregunta cómo se habría llevado a cabo el cómputo del término de 20 días, porque saben que no se había vencido el plazo y que hizo trampa Moreno. Incluso, ¿no? Él no puede, él se arroga funciones, esto lo tiene que determinar el juez competente, que se venció el plazo. Pero como te decía, incluso si se hubiera vencido, ¿qué le costaba esperar 6 días? Fue toda una trampa. Pide la exposición de motivos por los cuales se habría propuesto en el referéndum constitucional la terminación anticipada del cargo de miembro del Consejo de Participación Ciudadana, porque la CIDH sabe que existe el mecanismo constitucional de destitución, que es el juicio político. ¿Por qué no lo aplicaron? Porque el objetivo es apoderarse del Consejo durante un año y hacer la Feria de la Alegría. Pide la CIDH, ¿no?, las características, funciones y efectos del mandato que tendría el Consejo que asuma transitoriamente, porque saben que es un consejo con poderes inconstitucionales para cambiar a todo el mundo durante ese año y apoderarse de la patria por las próximas décadas. Y esto nos puede costar muchísimo. Pero te decía, aquí está, y te lo estoy mostrando, el proyecto de ley que yo presenté el 13 de febrero para proteger a niños y adolescentes. Dice, artículo 4, en el numeral 3 del artículo 417 del Código Penal, añádase el siguiente literal, C. Si se tratase de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, cometidos contra menores de 18 años, la acción penal prescribirá en 40 años. Esto lo presenté el 13 de febrero del 2017. Bastaba borrar que prescribirá en 40 años porque, por la frase que no prescribirá, y hace 8 meses tuviéramos esa ley que están consultando ahora. Es pura trampa. Pregunta de relleno, utilizando a los niños y adolescentes para inducirnos a votar sí. Ellos pudieron hace 8 meses tener la ley protegiendo a niños y adolescentes. Ya está el proyecto presentado. Pero, para que vean lo insincera que es esta lucha por proteger a niños y adolescentes y que la consulta, lo único que busca es que pasemos las inconstitucionales preguntas 2 y 3. Si ellos creen que la ley puede ser retroactiva, ¿por qué no hicieron retroactiva la ley de niños y adolescentes? Eso no lo hicieron. Hicieron retroactiva la ley de la postulación indefinida porque todo es politiquería. Es tratar de impedir que Rafael Correa sea candidato. Toda una gran hipocresía. Y para eso gastaron 60 millones de dólares y están utilizando cosas tan sagradas como nuestros niños y adolescentes. Si bien es cierto, hablamos de estas preguntas 2 y 3 como las más peligrosas, tenemos también una referente hacia la ley de plusvalía, la pregunta 6. ¿Cuáles son los peligros que tenemos con esta ley? De hecho, muchos de la población, en este caso más necesitada también, se confunde en cuanto a que son a ellos a quienes estamos cobrando un impuesto por las tierras. Yo insisto en las preguntas 2 y 3 porque son monstruosamente inconstitucionales y son las que negaban el informe de la jueza constitucional, Tatiana Ordeñana. Aquí está el informe, más de 200 páginas. La pregunta, también puede haber otras preguntas con inconstitucionalidades, ¿no? La pregunta 1 es tremendamente peligrosa, la gente no se da cuenta, insisto, utilizando la indignación que no es un caso de corrupción, se cae en populismo penal y entonces que inhabilitar a los corruptos, maravilloso, ya existe eso en el código. Si tú eres sentenciado por peculado no puedes participar nunca más en la vida política. Tienes que pagar con tus bienes lo que has robado. Pero la pregunta 2 en el anexo amplía lo que definen como corrupción a delitos, ¿no? Como por ejemplo, peculado, que ya estaba en el COIP, enriquecimiento ilícito, lo puedes probar, concusión, puedes probar, eso es cuando te exige un empleado público plata, cohecho, eso es cuando pagas y voluntariamente la plata y también es culpable el que pagó, ¿no? Eso lo puedes probar, pero tráfico de influencia como prueba. Es un testimonio. Oferta de realizar tráfico de influencia. Entonces mañana quieren inhabilitar políticamente a Rafael Correa, incluso para que sea vocal de una junta parroquial. Saca un testigo que dijo, bueno, él me ofreció tráfico de influencia. Y te condena. Mira lo que le ha pasado a Oreglas, condenado sin ninguna prueba. Y esto no es solo para el sector público, es para el sector privado. Con esto pueden perseguir a cualquier adversario político. Y tú puedes confiar en un gobierno así, ¿no? Y con todas sus... Lo que ha demostrado estos 8 meses, rompimiento constitucional, atentado a derechos humanos, mentira, etc. Incluye también testaferrismo, así como lavado de activos, asociación ilícita. Mira lo que le pasa al vicepresidente. Su tío estuvo involucrado, no hay ninguna prueba contra él, pero lo metieron preso, ¿no? Por asociación ilícita. Entonces te buscan un tío, un pariente que esté involucrado en caso de corrupción y te vas preso. El fiscal llegó a decir que era un delito tácito, cuando los delitos son expresos. Y delincuencia organizada. Entonces con esto pueden meter preso a todo el mundo, perseguir a todo el mundo. Pero en todo caso, te decía que hay otras
preguntas con viso de inconstitucionalidad, pero las monstruosamente inconstitucionales, negadas por el informe, las otras son moduladas, ¿no? Negadas por el informe son las preguntas 2 y 3. Con respecto a la pregunta 6, esto también lo pudieron hacer a través de la Asamblea, pero se iba a generar un debate sobre la ley de especulación del suelo y se iba a demostrar que era muy buena, se iba a demostrar la verdad. Por eso te la mandan en la consulta popular para que la gente, con mentiras, que la construcción ha decrecido el año 2015-2016 y se han perdido 80.000 puestos de trabajo por la ley de plusvalía, que en realidad se llama ley contra la especulación del suelo. En el año 2015-2016 no existía la ley. La ley se aprobó a finales del 2016, pero así nos engañan. Esta ley protege a los ciudadanos, ellos quieren proteger a los especuladores y sus amigos, porque Jaime Nebot se dedica a este negocio. Entonces, ¿cuál es el especulador? El que compra una casa para venderla a los 6 meses al triple. ¿Quién de ustedes que me están escuchando, ya de Chimachicuna, más o en el campo, el sector rural de Chimborazo, compra una casa o construye con tanto esfuerzo una casa para venderla? No, la construyen para darle un techo digno a su familia, para construir un hogar. Ah, pero está bien el negocio, que compren una casa y la venden a los 6 meses al triple. Sí, pero eso significa que alguien pagó el triple también. Si ellos ganaron el triple, alguien pagó el triple. El gobierno quiere proteger a los que ganan el triple, a los pocos que viven de esos negocios. Nosotros queremos proteger a la inmensa mayoría, aquellos que van a tener que pagar el triple por su casa. Entonces esto beneficia a todos los ciudadanos que no son especuladores, te beneficia a ti. Por eso en esta pregunta hay que votar no. Y viven de engaño, que si yo tengo mi casita, que la construí con mucho esfuerzo, y después de 20 años, cuando ya se vayan mis hijos, se casen, la vendo, me van a quitar toda plata. Mentira, no vas a pagar absolutamente nada. Vas a pagar si hay especulación, como lo dice el gran artículo de Fernando Corcho Cordero hoy día en Diario El Tiempo. Te pone un ejemplo de cómo en los años 70, ¿no? Que compara el sueldo de un maestro en los años 70 y con el costo de los terrenos, ¿no? Y el sueldo del maestro actualmente con el costo del mismo terreno. Te demuestra que el sueldo del maestro creció 6 veces casi, pero el costo del terreno